La grabación, no sé. Acaba de entrar el profe ahorita apenas. Pero es el escucha, profe no. que está hablando. No, se graba todo desde que comienza. No es cierto, porque nos aparece a nosotros cuando se está grabando. Bueno, ¿me escuchan? Buenos días, profe. Buenos días. Hola, profe. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Bien. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Pues bien, ¿no? Dentro de lo que se puede esperar. Dale. Vivos. Sí, vivos, es lo que importa. Su tolerancia de muy. Todavía. También cómo se puede estar en esta situación, ¿no? Pues sí. Así es. ¿Recibieron el correo Ya entró el profe. Perdón? Ya cállense que ya entró el profe. Ah. ¿Qué les iba a decir? ¿Recibieron el correo que les envié por allí? Ah, sí, con la nueva planeación. Sí, exacto. Sí. ¿Sí? ¿Todos lo recibieron? Sí. Ok. ¿Sí me escuchan bien? ¿El sonido está bien? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, muy bien. Estoy revisando nada más cuánta gente está. Según aquí somos 37. Creo que me incluye a mí también. Ajá. Sí, faltan algunas personas. Ok. Bueno, de cualquier manera vamos a comenzar. Creo que ya inicié la grabación. Sí, ya la inicié. Ok. De cualquier manera vamos a comenzar. Como ustedes habrán visto por ahí en la planeación, la idea que tenemos para estas primeras clases es ver un repaso de los temas que ya dos equipos, el equipo 9 y el equipo 4, nos enviaron por ahí sus presentaciones desde marzo, desde hace tiempo. El primer tema sería sobre las cruzadas de Oriente y el siguiente sobre la hegemonía pontificia. Como les digo, son temas que ya habían trabajado estos equipos. Nos enviaron la presentación. De hecho, mi idea original era que los diéramos por vistos, pero ya que tenemos la oportunidad, con ¿cómo se llama? Con el nuevo calendario que nos dieron, pues eso nos alarga un poquito el tiempo. Las clases durarían hasta el 12 de junio. Entonces, pues pude acomodar por ahí que tuviéramos estas sesiones de repaso para no simplemente dar por vistos estos temas, ¿no? Que aunque los equipos ya habían enviado por ahí sus presentaciones, tuvieron ustedes, las personas que están presentes, son 39. Insisto, son o somos, no estoy seguro si me incluye a mí, creo que sí. ¿Pudieron por ahí revisar esta presentación sobre el tema de las cruzadas, que es el que tendríamos la idea de comentar hoy? Creo que la puedo poner en la pantalla, si gusta. ¿Poner la presentación, dices? Sí, así es. Bueno, sí. Digo, sí podría ser, obviamente, pero eres Raúl, ¿verdad? Sí, así es. Buenos días. Sí, gracias, Raúl. Buenos días. Sí podría ser, nada más que por lo pronto quisiera, nada más que veamos si hay por lo pronto dudas del resto del grupo que hayan por ahí revisado la presentación y que tengan, no sé, algunas dudas o qué sé yo. Las demás tuvieron oportunidad por ahí de revisar la presentación del equipo, el equipo donde está Raúl. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algún comentario sobre este tema? Pues yo no pude revisarla porque pues hasta ahorita, hasta que pues creo que la pusieron por un ratito, hasta ahorita la vi, pero... Ajá. Según yo, cargué varios archivos. Digo según yo porque ayer me di cuenta que algunas personas, quizá en algunos grupos,
no ven estos archivos, no les aparecen, o no sé, digo, son fallitas que tiene por ahí la plataforma. Pero yo cargué una serie de archivos, cargué estas presentaciones de los equipos, en este caso de estos dos equipos, cargué las presentaciones mías, que igual ya se las había enviado, cargué algunas lecturas por allí también, cargué la planeación, el programa original de la materia, varios archivos en una pestaña que está ahí dentro del grupo en la plataforma que se llama Archivos, precisamente. Ahí está una carpetita que se llama Materiales de clase, y luego ahí se van metiendo a otras carpetas, hasta que van a encontrar esas, ¿no? Donde dice lecturas, donde dice presentaciones estudiantes, donde dice presentaciones maestro, y los Word donde están las planeaciones, ¿no? El programa y la planeación de esta etapa, ¿no? De trabajo en línea. ¿Alguien accedió a esto o quiere acceder ahorita? ¿Sí les aparecen estos archivos? Sí, yo aquí ya la encontré, tampoco la había visto. Sí, pero Okay. aquí están cargadas. Ah, muy bien, gracias, Emerson. Por cierto, muchas gracias por el apoyo ahora durante este periodo, Emerson. Muchas gracias. Profe. Muy amable. No sé si está Carlos Cedillo conectado también. ¿Carlos está por ahí? Hola, Mm, ¿sí se escuchan? Sí, aquí estoy, buenos días. Sí, ok, buenos días, Carlos. No, nada más, igualmente para agradecerte por el apoyo, los tomé a Carlos y a Emerson como contactos con con las generaciones, ¿no? Con los semestres, son un solo grupo, con las generaciones y pues me apoyaron bastante para poder estar en contacto con todas y todos durante este tiempo desde que se suspendieron las clases, ¿no? Entonces, de verdad, muchas gracias, los estuve molestando bastante por ahí. No se apure, profe. No, Bueno, los molesté, no se preocupen. los molesté a todos, pero en especial a Carlos y a Emerson, así es que muchas gracias. Bueno, entonces sí aparecen los archivos. Sí, sí aparecen. Sí, aquí los vemos. Los estoy viendo ahorita mismo, sí. Perfecto. Ok, muy bien. Bueno, vuelvo a repetir. ¿Alguien tuvo oportunidad de revisar esta presentación? ¿Tiene alguna duda o algo que comentar sobre ella? Bueno, ahorita mismo por lo que estoy viendo la presentación tengo una duda. La presentación presenta como un tema, bueno, por lo menos en primeras diapositivas, presenta el tema de cruzadas como un tema meramente religioso, pero es obvio que existe este tema como que político, desde que ya estamos en el ambiente del cisma de Oriente y Occidente. Entonces, ¿hasta qué punto fue un tema religioso y hasta qué punto fue un tema político que el Papa Urbano II haya llamado a las cruzadas? Ok, muy buen punto, Carlos. El tema de las cruzadas, obviamente, hay quienes lo han querido reducir solamente a un enfoque. O sea, pues es que las cruzadas en realidad se dieron por una cuestión económica, para reabrir los mercados, las rutas mercantes en el Mediterráneo, ¿no? Reabrir el comercio con el Medio Oriente y los productos que procedían desde China, etcétera, etcétera. O hay quienes le dan un enfoque más social, más demográfico. Pues es que tenía que ver con un poco, la población había crecido, con desfogar ese aumento poblacional hacia la búsqueda de nuevas tierras, ¿no? O tenía que ver con la cuestión política, la disputa entre los papas y los emperadores, en el propio, o como contexto también el proceso de la paz y la tregua de Dios, porque tiene que ver también con una concepción sobre la violencia, sobre la guerra, sobre una especie de encauzamiento de la violencia contra el enemigo común en vez de estarse peleando entre hermanos, ¿no? Entre los hermanos cristianos. Tiene que ver obviamente también con lo religioso, porque si la gente iba y se reventaba el alma, pues era por sus creencias, buscaba la salvación del alma, buscaba indulgencias, buscaba toda esta serie de cosas. Entonces buscaba ir a los lugares santos, las reliquias, qué sé yo. Tiene todas estas dimensiones. En mi opinión, reducirla solo a alguna de ellas, decir, es que las cruzadas solo tenían que ver con lo económico, andaban buscando rutas o productos, o las cruzadas solamente tienen que ver con esto o con aquello. Yo creo que es una combinación de todo eso. Reducirlo solo a uno de esos es simplificar el proceso, y fue un proceso bastante complejo, ¿no? Entonces,
Quizá, de hecho, hay otra lectura por ahí, una o dos que los compañeros revisaron, que le da más un enfoque económico. Si no me equivoco, una de las lecturas era la de Pirén, que le da obviamente un enfoque más económico-social al proceso, o sea, ve los efectos económicos, los efectos comerciales, sociales que las cruzadas tuvieron. Insisto, en mi opinión, deben combinarse, o sea, no podemos reducir solamente a una perspectiva la interpretación de este proceso, ¿no? Pero sí, no sé si respondo a tu pregunta, pero es muy buena pregunta, Carlos. Gracias. No, sí, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta en particular o comentario? ¿No? Muy bien. Déjenme ver nada más cuántas personas somos. Seguimos siendo 39, se supone. Es que no estoy seguro si me van a pedir un reporte de la sesión. Ayer nos estuvieron pidiendo reportes y por eso necesito checar esto. 39. Igual a lo mejor ahorita puede que entre algunas personas más. Ok. Voy a comenzar a compartirles mi pantalla para mostrarles por allí una presentación con la cual pretendo que hagamos un repaso general acerca de este tema de las cruzadas, ¿no? Precisamente. No quiero extenderme mucho, no quiero ser muy exhaustivo, tampoco quisiera hacer al equipo que exponga su presentación porque ya le enviaron, vaya, la indicación original era dar por visto el tema a partir del envío de la presentación. Hubo bastante tiempo durante el cual pudimos haber revisado la presentación, entonces no quisiera hacer a la gente del equipo presentarnos, valga la redundancia, su presentación. Voy a hacer el repaso del tema con otra presentación mía por allí. De hecho tengo una en extenso y tengo una más sintética que es la que voy a usar mejor. Pensaba usar la extensa, pero tal vez nos llevaría demasiado tiempo y no quiero abusar por ahí del tiempo. Entonces voy a recurrir a una presentación donde podremos ver el tema de manera más sintética. Estoy nada más buscando la presentación y enseguida les comparto la pantalla. Bueno, nada más antes de comenzar, la gente del equipo que trabajó este tema, es Raúl Iván, pero pues era un equipo, eran más personas que ahorita se me escapa quiénes son, ahorita lo checo en mis papeles. Mis compañeros son Diego Villegas y Romina Alejandra Silva. ¿Fueron ustedes tres nada más, Raúl? Así es. También estaba incluido la persona que es... se me fue el nombre. Ariel nada más que siguió de baja. Ya. O sea, originalmente estaba en su equipo, pero él ya no está. Ok. Sí, no te preocupes. Gracias, muchas gracias, Raúl. Ustedes tres compañeros, que son Raúl, Romina y Diego. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Es la otra persona? Ustedes tres, no sé si están ahorita presentes todos, las personas que trabajaron el tema. Profe, yo no soy parte del equipo, pero dice Diego Alberto que a Romina se le fue la luz en la noche y por eso no pudo estar en la sesión de hoy. Ah, sí, lo veía ahorita que me lo apuntaban por ahí en el chat. No hay problema, no hay problema. Gracias por la información. El equipo 9, Raúl Iván, Diego Alberto, Romina y Ariel, que me dicen que se dio baja. Ok, bien, ustedes, las personas, Romina no está, Diego Alberto sí está.
¿Sí? ¿Está Diego Alberto ahorita? Diego Alberto mandó un mensaje hace rato en el chat, pero no sé sí está aquí. Creo que no tiene micrófono. A lo mejor tiene el micrófono apagado. Ok. Bueno, mi punto es que las personas que prepararon el tema, que son Raúl, Iván y Diego, los que están presentes, si tienen algún comentario en general que hacer sobre el tema o alguna duda que a ustedes mismos tal vez les haya quedado por allí, ¿no? A eso es a lo que iba. Pues lo que puedo decir es que efectivamente el tema de las cruzadas abarca diferentes perspectivas, puede ser religiosa, política, económica, y la lectura que tenemos como referencia realmente hacía mucho énfasis a esos aspectos, ¿no? También la atmósfera que se vivía en ese tiempo, el misticismo, el comercio de los italianos, genoveses. Y igual ahí, esto no venía tanto ahí en las lecturas, pero sí se dice como una línea del tiempo también de las diferentes cruzadas, y hay una cruzada que se puede decir que fue como una precruzada, ¿no? De unos alemanes. Uh-huh. Ahí en la diapositiva, de hecho, ahí está una pequeña explicación de cada cruzada, y también en la forma popular como se le conoce, ¿no? La cruzada de los príncipes, la cruzada de los reyes, la cruzada torcida, etcétera. Sí, perfecto, muy bien, muchas gracias, Raúl Iván. Sí, la presentación de ustedes está bastante bien, está bastante completa. Espero que todo el grupo la revise por allí, por favor. Diego, si está por allí, ¿tienes algo que comentar? Tal vez no está. Puede ser. Puede ser que no esté. No, creo que sí está, pero lo que no tiene es micrófono porque está contestando en el chat cada vez que le preguntan. Ya lo veo. Sí, estoy viendo que está escribiendo en el chat. Bueno, pero Diego, nada más, ¿sí me escuchas? ¿Eso sí? A lo mejor no tienes micrófono, pero sí me escuchas. Perfecto. Ok, no te preocupes, Diego. Muchas gracias. Obviamente no tienes que echar un rollo en el chat. Muchas gracias. No te preocupes por lo de la participación. Lo importante es que estés escuchando. Gracias. Ok. A ver, ¿cómo andamos de gente? 40 personas. 40, ok. Bien, les decía, les voy a empezar a compartir mi pantalla para mostrarles esta presentación y hacer una explicación muy general acerca del tema con base en esta presentación sintética que tengo por aquí. Tengo otra presentación más extensa, la presentación del equipo, la presentación de los compañeros es excelente también, revísenlas por favor, y si en cualquier momento en alguna de estas sesiones, en alguna de estas reuniones, tienen alguna duda o qué sé yo, bueno, pues coméntenlo por favor, ¿sí? Muy bien. Sí, ¿han comenzado a ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Muy bien. Esto es así una representación muy esquemática acerca de las diversas cruzadas que se desarrollaron. Comencemos, antes de entrar de lleno al contenido de este cuadro, a comentar un poco acerca de los factores por los cuales se dieron, ¿no? Por los cuales se desarrollaron las cruzadas. En primer lugar, el territorio del Medio Oriente, a partir de que el Imperio Romano se hizo cristiano, con la presencia de Helena, la mamá de Constantino, en Palestina, o lo que hoy en día son Palestina, Israel, a partir de entonces,
pues bueno, pasó a ser territorio cristiano. Seguía habiendo alguna presencia judía, una comunidad ahí nacional judía, pero era territorio ya cristianizado, ¿no? Sin embargo, pues eso duró por varios siglos. Sin embargo, ya desde los primeros califas, este territorio pasó a ser musulmán, ¿no? El Islam se expandió hacia estas zonas. Según los musulmanes, Mahoma tuvo una especie de asunción, o sea, una subida al cielo en un viaje ahí místico, una especie de viaje astral medio extraño, en una noche, creo, a partir de un lugar en el monte, en Jerusalén, ¿no? Donde se ubica actualmente una mezquita. Se me escapa su nombre, pero la que está enfrente de la mezquita de la Roca, porque es una explanada donde están estas mezquitas, y se supone que es ese lugar donde estaba el antiguo templo de Salomón y el templo el reconstruido de Herodes, etcétera, etcétera, hasta su destrucción en el año 70 por los romanos. Y bueno, pues ahí plantaron los musulmanes estas mezquitas, porque para ellos también pasa a ser un lugar sagrado por la herencia judía, porque también la reivindican, pero sobre todo por los acontecimientos asociados al profeta Mahoma que ocurrieron, según la tradición musulmana, también en este espacio, ¿no? Entonces, los musulmanes no solamente, lo que quiero decir es que los musulmanes no solamente conquistaron este territorio como un elemento de expansión política, que también, sino que para ellos es una ciudad santa, una ciudad sagrada. En general, para el Islam, se constituye como cuando menos la tercera ciudad santa, después de la Meca y de Medina, en Arabia, ¿no? Jerusalén, quiero decir, se constituye como la tercera ciudad santa. Entonces, bueno, a partir de entonces, pues, pasó a ser un territorio musulmán. Sin embargo, los musulmanes, ya desde el principio, con los califas patriarcales, con el califato omeya e incluso con el califato abasí posterior, fueron bastante tolerantes con los cristianos. Permitieron que siguiera estando una comunidad cristiana en Jerusalén, en los territorios santos cristianos, que acudieran peregrinaciones de cristianos desde Europa a esta tierra santa cristiana, etcétera, etcétera. O sea, hubo tolerancia en general por parte de los musulmanes hacia este territorio. Incluso después del califato abasí, que siguió existiendo en Bagdad y dominando algunos territorios, se estableció un califato chiita llamado el califato fatimí, con centro en el Cairo, el cual dominó la Palestina, Israel, etcétera, estos territorios, y ellos siguieron siendo también tolerantes con la presencia cristiana, las peregrinaciones y estas cosas. Tolerantes en general, digo, hubo algunos momentos de roce, etcétera, pero fueron tolerantes en general. El problema se dio hasta la expansión de un pueblo procedente del Oriente que en su tránsito hacia el Occidente se convirtieron al Islam y se hicieron, podríamos decir, pues bastante fanáticos, ¿no? O sea, bastante aguerridos en su manera de vivir o de imponer el Islam o de entender el Islam, ¿no? Y estos fueron los turcos en una oleada o en una rama que se les llama los turcos selyúcidas, ¿sí? Porque hubo posteriormente otras ramas de oleadas de turcos, ¿no? Como los turcos otomanos, etcétera. Pero estos fue una oleada de turcos procedentes de una región más o menos entre Kazajstán y China, por allá, que se llama, una región que no existe como país, pero que se llama Turquestán, ¿no? O sea, la zona de origen de estos pueblos del Oriente. Y este pueblo entonces se fue expandiendo hacia el occidente, fue conquistando territorios, y cuando tomó Jerusalén, lo tomó a sangre y fuego, ¿sí? Lo tomó no de cristianos, lo tomó de los fatimíes, ¿sí? Cuando tomó Jerusalén, lo tomó a sangre y fuego, y de hecho barrió, dejó de lado la tolerancia que habían tenido no solo los fatimíes otra vez, sino los abasíes y los omeyas y los califas patriarcales, Omar, etcétera, etcétera. Y según la tradición, el propio Mahoma dejó de lado esta tradicional tolerancia
y al penetrar en Jerusalén alrededor del año 1070, destruyeron el templo, la basílica llamada del Santo Sepulcro, que Constantino y su madre Helena habían construido en el lugar donde, según la tradición cristiana recuperada por Helena, la mamá de Constantino, cuando viajó a Palestina, era el lugar donde Jesús había muerto y donde había sido sepultado y había resucitado, ¿no? que eran, se supone, lugares cercanos. Ambos estaban abarcados y lo están hoy en día por la llamada Basílica del Santo Sepulcro. Pero la actual es de la época de las Cruzadas, justamente, ¿no? La constantiniana fue destruida por los turcos selyúcidas después de su toma de Jerusalén alrededor del año 1070. Esto entonces generó un terrible escándalo para los cristianos, ¿sí? Cuando se enteraron, obviamente, en el Imperio Bizantino, que reivindicaba que estos territorios eran de ellos, ¿no? Bueno, lo habían sido tiempo atrás, y cuando se enteraron en Occidente, pues esto causó mucho escándalo, ¿no? Había sido profanado, el lugar más sagrado para los cristianos, profanado de una manera muy, muy artera, ¿no? Y pues bueno, empezó a gestarse esta necesidad de reacción, ¿no? Además hay que mencionar otros aspectos, como decía ahorita Raúl, del ambiente, del contexto de la época, que alimentaron, que coadyuvaron para que se diera un proceso como ¿no? Un proceso como el de las Cruzadas. Y estos otros aspectos tienen que ver, por ejemplo, ya lo dije hace ratito, con el aumento poblacional. A partir del año 1000 más o menos, la población en Europa occidental y quizá en el mundo comenzó a tener un aumento sostenido, un aumento pequeño si lo comparamos con el aumento poblacional que se dio a partir de 1800 y no se diga en el siglo XX y no se diga después de la Segunda Guerra Mundial. Un aumento pequeño comparado con esos, pero un aumento sostenido, porque históricamente, por muchas razones, guerras, hambrunas, mortandad infantil, falta de vacunas, epidemias, etcétera, etcétera, la humanidad se mantenía bastante estacionaria. La cantidad de población, quiero decir, se mantenía bastante estacionaria, todos lo sabemos, y a veces se veía diezmada, pues por diferentes razones, ¿no? Guerras, otra vez guerras, epidemias, etcétera, lamentablemente. Pero, pues bueno, a partir del año 1000, condiciones climáticas que se sabe por evidencia científica, no es especulación, que fueron bastante óptimas para, sobre todo, la producción agrícola, la salud de las personas, etcétera, etcétera. A partir de entonces, pues, la población comenzó a aumentar de manera sostenida. Esto lo retomaremos más adelante con otro tema. Y sí fue un factor importante el hecho del factor social, el factor de la causa social. El hecho de que había una población creciente que quizá empezaba a no tener cabida dentro del rígido, del esquemático sistema feudal, y entonces, pues bueno, se iban a probar suerte a otras partes. No es gratuito que la primera cruzada, la mencionaba ahorita Raúl, la primerita cruzada, o la precruzada, quizás si le queremos llamar así, la cruzada popular, pues ¿quiénes la constituían? Pues pura gente desarraigada social, o sea, vagos, bandidos, pobres, qué sé yo, o sea, gente que no cabía en la estructura social, gente excluida, ¿no? Ellos eran los que la constituyeron, los que alimentaron y sirvieron de carne de cañón, entre comillas, obviamente, en esta aventura de esta primera como tipo precruzada, ¿no? Pero incluso existe una leyenda o semileyenda, no está muy claro si es una leyenda o es una semileyenda, porque hay testimonios más o menos contemporáneos de ello, pero muchos historiadores piensan que o es exagerado o es completamente inventado. Y me refiero a los procesos de las mentadas cruzadas de niños. Supuestamente, pues habrían existido estos intentos, estos procesos de una gran cantidad de huercos de Alemania y otra gran cantidad de huercos de Francia, que supuestamente intentaron ir a las cruzadas, y fue un fracaso absoluto, una mortandad de mocosos, por diferentes razones, unos cruzando los Alpes, otros en barcos. Otros supuestamente sí se embarcaron y los barcos se hundieron, o los pescaron los musulmanes y los hicieron esclavos, o etcétera, etcétera. Es una cosa terrible.
insisto, este es un proceso semilegendario, o totalmente legendario tal vez. No está claro, la verdad es que no está claro. Porque sí hay testimonios más o menos contemporáneos de este supuesto proceso, pero muchos historiadores lo consideran poco verosímil. Pero suponiendo que haya algo de que haya algo real en esta leyenda, o lo que sea, semileyenda, en esta narración, pues nos estaría hablando. ¿Mande? Sí, perdón. Por accidente le piqué algo, a ver si le aparece ahí. Es que se me pasó la mano. Perdón. No te preocupes, no te preocupes. Sí, ya. Creo que como que me pareció como que quisieras compartir pantalla, pero como lo estoy haciendo yo, pues yo creo que por eso me ¿cómo se llama? Me preguntó, ¿no? Y le puse. Sí, perdón, una disculpa. No te preocupes. Le puse nomás que no. Profesor, disculpe, aprovechando la interrupción. No te preocupes, adelante. Sí, adelante. Y aprovechando esa interrupción, ¿cómo podemos pedir la palabra a usted? ¿Tenemos otro micrófono nada más o...? Pues miren, yo creo que basta, una opción podría ser que lo anotaran en el chat o algo, pero cuando estoy compartiendo pantalla, pues yo no voy a estar viendo el chat. Entonces yo creo que lo que pueden hacer es simplemente decir, maestro, o sea, nomás digan la palabra maestro, la palabra profe, o la palabra disculpe, o no sé, la palabra que ustedes quieran para que yo me dé cuenta que quieren hablar, y pues adelante, ¿no? Les daré la palabra, no hay ningún problema, ¿sí? Vale, muchas gracias. Mi pregunta, profesor. Yo había leído sobre esta cruzada que menciona de los niños. Sí, adelante, Carlos. Y lo que yo había leído es que es muy probable que la palabra niños se haya malinterpretado. Y lo que querían, mal traducido, no interpretado. Y lo que querían decir era cruzada de los inocentes. Que no fueron niños, por así decirlo, de que de 10, 6, 8, 9 años. Sino que eran como que adolescentes, que usted mismo menciona, estos despojados sociales de las ciudades principalmente. Del sur de Francia y italianas, que 14, 15 y 16 años que no tenían como que un futuro muy cierto, que se embarcaron en esta llamada como que las cruzadas. No tanto niños, sino adolescentes. Es posible. De hecho, lo que pasa es que hay dos narrativas, o dos supuestos intentos de procesos que se dieron, creo que en el mismo año, en 1200, me parece que 12. Y uno era más como de adolescentes, como bien lo mencionas. El otro era más, supuestamente, según la narrativa que menciona este supuesto acontecimiento, supuestamente sí eran niños más niños, ¿no? O sea, prepubertos, pues, niños de 10 años para abajo, ¿no? Algo por el estilo. En cualquier caso, lo interesante aquí, o lo que yo quisiera destacar, es que nos hablaría del factor social que estaría de por medio, ¿no? O sea, esa cantidad de personas que no tenían un lugar en la sociedad, desarraigados, quizá huérfanos, qué sé yo, esas personas que no tenían un lugar en la sociedad y que, pues bueno, se iban a probar suerte. Y aún y que la narrativa de la cruzada de los niños sea, o de las cruzadas de los niños en plural, sea completamente ficticia, de cualquier manera, pues, habría, muchas de las cruzadas se habrían alimentado con este tipo de personas, no necesariamente niños, pero quizá de adolescentes para arriba, ¿no? Como bien dice Carlos. ¿Puedo decir algo? Sí, adelante. O sea, es que también con lo que acaba de decir mi compañero, pues el concepto de niños que tenían antes y que tenemos ahora es diferente, porque ahora tenemos también el concepto de adolescente que no se tenía antes, así que bien podría ser que los llamaban niños, pero no será algo que llamáramos niños hoy en día. Sí, ese es un buen punto. No hubo una sola perspectiva de periodización de la vida durante la Edad Media. De hecho, por ahí aparecerá en un tema más adelante, el de vida y muerte en la Edad Media, que creo que por ahí le toca a un equipo. Por ahí habla sobre las periodizaciones de la vida. Algunas periodizaciones sí abarcaban más o menos el equivalente, de hecho, incluso hasta con la misma palabra, a lo que nosotros le llamamos adolescencia, pero efectivamente, una de dos, en la mayoría de los casos, una de dos, o los niños daban un salto cuántico a la adultez, apenas entraban a la pubertad, porque el derecho canónico, por ejemplo, o sea, la legislación de la iglesia,
permitía el matrimonio de las niñas a los 12 años y de los niños a los 14. Las niñas, entonces como ahora, digo, esto es obvio, es natural, suelen ser más adelantadas o más precoces en su desarrollo biológico. Los niños se tardan un poquito más, pero de cualquier manera, por ahí, entre los 12 y los 14 años, ya era edad casadera. Entonces eso es un salto enorme, ¿no? Hacia más o menos lo que nosotros le llamaríamos una mayoría de edad, donde de la infancia prepuberta se daba un salto a algo que ya se concebía prácticamente como adultez, ¿no? O, por otro lado, podía quizá prolongarse la perspectiva de la infancia, ¿no? O sea, podía de alguna manera seguírsele considerando niño hasta, no sé, hasta quizá los 15 años, cuando menos, una cosa por el estilo. Ya después de los 15 era poco probable que se le considerara niño, pero al menos quizá hasta los 15 años, que en algunos casos o para algunas cosas, por ejemplo, muchas veces para asumir una corona, o sea, para convertirse en rey alguien que había heredado el trono de más pequeño, eran los 15 años, ¿no? Ya para ocuparse plenamente de asuntos de guerra, o sea, asuntos militares, de asuntos políticos, etcétera, muchas veces eran los 15 años. Entonces ahí ya la infancia, que abarca parte de lo que nosotros le llamaríamos adolescencia, obviamente, ahí la infancia ahora sí se acabó. Pero sí, efectivamente, perdón, no me di cuenta quién hizo el comentario sobre esto de la adolescencia. Me parece que Derek. Derek. Perdón, se empalmaron ahí las voces. Derek. Ah, Derek, gracias, Derek. Sí, efectivamente. Digo, nada más para cerrar el comentario. Gracias por el comentario, Derek. Muy bien, bueno, si les parece, continuamos entonces. Obviamente, además de este factor social, pues había otros factores, como ya lo mencionaba ahorita. El factor político, el Papa y el Emperador estaban en pugna. Fue el Papa el que convocó a las cruzadas, fueron los papas, empezando obviamente con uno primero, Urbano II, los que convocaron a las cruzadas, y esta convocatoria papal colocaba a los papas como la cabeza de la cristiandad en su disputa, que mencionábamos en las últimas clases, antes de que se tuvieran que suspender las clases, pues, en su disputa con los emperadores, ¿no? En las últimas décadas pues justamente del siglo XI, ¿no? Que es la época de inicio de las cruzadas. Entonces está de por medio también el factor político. Ese factor político ahorita veremos cómo también entró en juego en los protagonistas, de hecho, de la primera cruzada y de otras, quiénes fueron o por qué fueron ellos. Pero también está de por medio el factor económico. Es cierto que las rutas comerciales, que la posibilidad de obtener productos del Oriente, del Medio Oriente y del Extremo Oriente a través del Medio Oriente, pues estaba cerrada, ¿no? Estaba cerrada esta posibilidad, estaba cerrada esta ruta, porque, pues bueno, con los musulmanes no había muy buena relación, aunque a veces fueran tolerantes. Y ya habíamos comentado cómo este cierre del comercio mediterráneo suele interpretarse, lo plantean así Henri Pirén y otros autores, suele interpretarse como un factor esencial en la conformación del sistema feudal, ¿no? La necesidad de que los europeos orientaron su centro de gravedad más hacia el norte, ya no tanto en la zona mediterránea, y más hacia tener que trabajar la tierra y obtener su sustento sin poder esperar, pues, obtenerlo desde Egipto o desde otras regiones como en la antigüedad romana o en parte de la Edad Media se había dado, ¿no? Desde estos grandes centros productores de granos y por supuesto de otros productos que se obtenían o que llegaban al Medio Oriente, ¿no? Entonces el factor económico, pues sí, también es un factor importante, sobre todo considerando el paralelismo entre el desarrollo de las cruzadas, creo que lo mencionaba ahorita Raúl, el paralelismo entre el desarrollo de las cruzadas y el desarrollo de las grandes repúblicas, porque fueron esas repúblicas, mercantiles del norte de Italia, ¿sí? Génova, Venecia, Pisa, sobre todo estas, ¿sí? Génova, Venecia y Pisa, que participaron en el proceso de las cruzadas, a veces de manera obteniendo jugosas ventajas
pues bueno, ahorita de hecho lo veremos. En fin, si consideramos, para cerrar este comentario, si consideramos las causas de las cruzadas, debemos tener en cuenta que esto es multifactorial, ¿sí? Lo que decía hace rato a propósito de la pregunta de Carlos, que esto es multifactorial, que esto no, en mi opinión, no es válido reducirlo a decir, solo fue lo religioso, solo fue lo político, solo fue tal cosa. No, esto fue multifactorial. Además, tengamos en cuenta que estaba subyacente a algunos aspectos de la ideología de la época, como por ejemplo, la necesidad de resistirse a los musulmanes. ¿Sí? Recordemos la batalla de Poitiers de Carlos Martel, recordemos del 700, que fue 32. Es decir, la resistencia frente a los musulmanes era un factor esencial de la identidad de los cristianos. Consideremos también la ruptura con Bizancio que se había dado, ¿no? Entre Roma y Constantinopla en el 1054. Consideremos también la llamada paz y tregua de Dios, que en cierta medida es parte del proceso de la concepción de la guerra justa, que esta además era una guerra santa, o sea, era una guerra sagrada, pero además era una guerra justa. Era una guerra justa básicamente porque, según los cristianos, pues los musulmanes conquistaron un territorio que no les correspondía, el territorio palestino, entonces según ellos era una guerra de reconquista, y además los musulmanes los agraviaron, los agredieron, no solo conquistando el territorio, sino sobre todo afrentando, profanando los lugares santos. Entonces se suponía que era una guerra justa, se suponía que era una guerra santa, se suponía que se atendía a los parámetros de la paz y la tregua de Dios, etcétera, etcétera. O sea, son muchos factores los que estuvieron detrás del desarrollo de estos procesos. No sé si alguien quería hablar, ahorita escuché un micrófono abierto, perdón. Sí, profesor. Bueno, primero que nada, buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, ¿en cuál de estas etapas ocurrió la batalla de Lepanto, donde participó Miguel de Cervantes? ¿O esa es más adelante? Ok, buena pregunta. Elías, ¿verdad? ¿Eres Elías? Sí, para servirle. Ok, gracias Elías, buenos días. La batalla de Lepanto, ahorita se me escapa el año exacto, pero fue alrededor del 570 y pico, si no me equivoco, 500 y pico, perdón, 1500 y pico. Es parte de la herencia del espíritu de las cruzadas, efectivamente, la intención de contener la expansión de los turcos otomanos, ¿no? Que se estaban expandiendo mucho hacia el occidente. Pero estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XVI. Para entonces el proceso de las cruzadas de Oriente tradicionales, históricas, había terminado, pero como efectivamente, y eso es lo que se puede prestar, digamos, a confusión o a relacionarlo, más bien dicho, era parte del espíritu de las cruzadas, esta resistencia ante los musulmanes. De hecho, después de que las cruzadas se acabaron alrededor de 1290, los papas siguieron llamando y llamando y llamando a que hubiera cruzadas, y de las pocas respuestas que hubo fue esta, efectivamente, porque el papa estaba de por medio, Pío V, la batalla de Lepanto, ¿no? Para contener de alguna manera la expansión de los musulmanes, pero también la contención de los musulmanes turcos que hicieron los caballeros hospitalarios en Malta, los caballeros de la Orden de Malta, en torno a la misma época, no quiero mentir sobre los años, pero fue en la misma época, en el siglo XVI. Los caballeros hospitalarios, herederos de las cruzadas, por cierto, obviamente, se establecieron en la isla de Malta y ahí resistieron de manera bastante valiente, digamos, a los turcos otomanos y les ganaron, lograron contenerlos, ¿no? Es parte también de esta herencia, de estos resabios de las cruzadas, ¿no? En realidad el proceso, si bien, digamos en términos militares, así objetivos, pues sí, se acabó alrededor de 1290, pero tuvo otras manifestaciones posteriores interesantes que no son ajenas a la herencia de las cruzadas, ¿no? Como bien dices. Ok, gracias Elías. Muy bien. Vamos entonces ahora sí a entrar de lleno nada más a este repaso esquemático acerca de las diversas cruzadas. En el año 1095, en un concilio celebrado en la ciudad, que era un señorío eclesiástico de Clermont, en Francia,
No era un concilio ecuménico, era un concilio pequeño, local, por decirlo así, pero ahí estaba el Papa Urbano II, un papa que fue bastante fuerte frente a los emperadores, un papa que tenía un anclaje en la abadía de Cluny. Él había sido abad de esta abadía de Cluny. Era una figura importante, rivalizando por supuesto con el emperador, con algunos monarcas, etcétera, etcétera. Y en este concilio en Clermont, en el año 1095, pues el Papa hizo la convocatoria de la cruzada. Supuestamente esta convocatoria implicaba apoyar a Bizancio, baluarte de la cristiandad, frente a la amenaza que estaba sufriendo por los musulmanes. También recuperar los lugares santos frente al agravio de los turcos selyúcidas que destruyeron la Basílica del Santo Sepulcro. Y pues bueno, el Papa, un poco para animar a la gente, pues decía o gritó: Dios lo quiere, ¿no? Bajo el grito de Dios lo quiere, hizo esta convocatoria. Esta convocatoria, los primeros en los que pegó fue en clases populares, ¿no? Hubo un predicador llamado Pedro el Ermitaño que pues empezó a predicar esta cruzada, y a raíz de esto pues se reunieron contingentes, pero de gente que eran pues anteriores bandidos o vagabundos o etcétera, pero miles, ¿no? O sea, muchos. Y estas personas buscaban ir a la cruzada, en parte, ahí está el factor religioso, ideológico, como lo decía hace rato, en parte porque les prometían que si se metían a ese proceso tortuoso, complicado de ir a las cruzadas, obtendrían el perdón de sus pecados, obtendrían indulgencia, obtendrían todo esto, ¿no? Perdón de los pecados e indulgencia no son sinónimos, pero ahorita no me quiero detener en ese tema. Pero pues tiene que ver con obtener esa gracia de Dios, ¿no? Que borrara su turbio pasado, los pecados que tuvieran, porque a lo mejor eran bandidos, salteadores de caminos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esa fue la motivación por la que, además de quizás cierto espíritu de aventura, no sé, por la que tanta gente se unió a Pedro el Ermitaño para irse a las cruzadas. Avanzaron por tierra, en el mismo año 1095, avanzaron por tierra, pero en Asia Menor, en su avance obviamente eran tropas que no eran tropas, o sea, era un contingente, una amalgama de gente. No estaban organizados, no estaban bien armados, no estaban disciplinados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en su avance iban saqueando cuantas ciudades se les atravesaba. Y ya al llegar a territorio bizantino y turcos selyúcida, porque los turcos selyúcidas tenían fuerte presencia ya en Asia Menor también, a partir de la batalla de Manzikert, en este lugar, tanto los bizantinos como los turcos selyúcidas les dieron el tiro de gracia, ¿sí? Acabaron con estas pseudotropas de la cruzada popular. Esta cruzada, pues, en otras palabras, no llegó a Palestina y no logró nada, ¿sí? Las tropas fueron diezmadas. Luego llegamos, ahora sí, a la primera cruzada, ¿sí? Los que respondieron a la convocatoria del Papa Urbano II. No respondió el emperador porque estaba peleado con él. No respondieron la mayoría de los reyes porque estaba peleado con ellos también. El Papa es parte de ese factor político que les decía hace rato. Los tenía excomulgados, tenía pleito con el emperador y con varios monarcas. Respondieron entonces nobles segundones, por decirlo de alguna manera, duques, condes, etcétera. ¿Sí? Nobles de otra categoría, no el emperador, no reyes, ¿sí? La causa de este proceso fue la misma toma de Jerusalén por los turcos selyúcidas. Esta campaña se desarrolló entre 1096 y 1099, fue mucho más organizada, con nobles a la cabeza: Godofredo de Bouillon, duque de Lorena; Raimundo de Saint-Gilles, que era de Tolosa; Roberto Curteheus, que era de Normandía; Baldovino o Balduino de Bolonia; y Bohemundo y Tancredo de Tarento. Estos nobles fueron los principales caudillos, en primer lugar Godofredo de Bouillon, de esta campaña, de esta cruzada, ¿no? ¿Cuáles fueron los efectos que tuvo esta primera cruzada? La que historiográficamente se le considera la primera cruzada, la popular, pues le podemos llamar así, popular o precruzada, si queremos, ¿no? La creación de estados latinos en Palestina, o sea, ellos llegaron y ganaron, realmente conquistaron territorio frente a los musulmanes
y entonces crearon estados latinos, crearon el Reino de Jerusalén, el Principado de Edesa, el Principado de Antioquía y el Condado de Trípoli. Aquí podemos apreciar en este pequeño mapa estos estados, ¿no? Aquí está el territorio del Imperio Bizantino, aquí está el territorio turco-selyúcida. Este es un territorio de armenios cristianos monofisistas, el reino de la Armenia Menor o de la Pequeña Armenia. Esta es la región llamada Cilicia, con C las dos, territorio de armenios, donde tiene una presencia importante hasta la fecha. Son estos armenios, sobre todo los que fueron masacrados en la famosa masacre de armenios del Imperio Turco Otomano en el siglo XX, a principios del siglo XX. Y bueno, este reino de la Armenia Menor a veces se aliaba con quien fuera, ¿no? Con los católicos, es decir, los latinos, los cruzados, a veces hasta con los musulmanes o con los bizantinos. Ellos estaban aparte, ¿no? Y bueno, los estados cruzados, como lo podemos apreciar aquí, pues son el condado de Edesa, en parte de lo que hoy en día son Turquía y Siria, el Principado de Antioquía, parte de Siria y Turquía actuales también, el condado de Trípoli, en buena medida es entre Siria y Líbano, y el reino de Jerusalén, que pues es eso, obviamente, ¿no? Israel, parte de Palestina actuales. Estos fueron los estados que crearon los cruzados, ¿no? Estados que, por cierto, fueron bastante endebles, ¿no? Pasamos a la Segunda Cruzada. Esta se desarrolló entre 1147 y 1149. Su causa fue la caída del Principado de Edesa. Como podemos apreciar, obviamente el Principado de Edesa era el que estaba más adentrado en territorio musulmán y por lo tanto, pues era el más vulnerable ante los ataques o ante la posibilidad de reconquista de los musulmanes, ¿no? La caída entonces del Principado de Edesa fue la causa de esta Segunda Cruzada. Esta la encabezaron, ahora sí, dos monarcas de alto rango, el rey Luis VII de Francia y el rey Conrado III de Alemania. Fueron tropas separadas, pero que confluyeron en esta campaña, ¿no? Pero los efectos finales fueron el fracaso de la empresa, ¿no? Es decir, no lograron reconquistar Edesa. Sin embargo, sí reforzaron la presencia de los latinos en Palestina, ¿no? Una presencia que siempre, pues, fue endeble por falta de población, incluso, ¿no? De la necesidad de más colonos, por diferentes razones, a veces incluso hasta por problemas sucesorios de los monarcas. Por varias razones fueron endebles estos estados latinos en Palestina. Ya les mostraba pues este mapa de los estados. Esta imagen que les muestro aquí es de el anterior, gran maestre de la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, fundada en 1120, en la época de las Cruzadas, más o menos contemporánea de los templarios, ¿sí? Nacieron varias órdenes militares, es decir, órdenes, grupos, congregaciones de personas, de hombres, que eran a la vez militares, con estos fines supuestamente defensivos de la Tierra Santa, defensivos de los peregrinos, con fines incluso caritativos, como la orden hospitalaria, por eso se llamó así, también apoyar a los enfermos, etcétera, etcétera, los peregrinos, darles hospedaje, todo ese tipo de cosas. Pero también obviamente con su vertiente militar, o sea, tenía la vertiente religiosa, tenía la vertiente caritativa, sobre todo la orden de Malta, y tenía la vertiente religiosa, perdón, se me olvidó el orden, militar, religiosa y caritativa, ¿no? Tenía estos diferentes ingredientes. Nacieron pues estas órdenes, nació la orden de los templarios, de la que hablaremos un poco más adelante, pero nació pues la orden de los hospitalarios. Hace un ratito la mencionaba. La orden de los hospitalarios pues todavía existe, como ustedes lo pueden apreciar aquí en esta imagen, por eso se las pongo. Esta orden de los hospitalarios estuvo en Palestina, tenía enclaves importantes en Jerusalén, en territorio sirio, una fortaleza extraordinaria que todavía existe, dañada por las malditas guerras, el crack de los caballeros se llama, que es territorio sirio.
era fortaleza de los caballeros hospitalarios. Después que finalmente fueron expulsados de territorio continental, se establecieron en Rodas y dominaron este territorio de la isla de Rodas por un tiempo, y finalmente tuvieron que establecerse ya en el siglo XVI con la venia del emperador Carlos V en Malta, y ahí contuvieron a los turcos otomanos, etcétera, lo que mencioné hace ratito. Fueron soberanos de Malta desde el siglo XVI hasta 1798, una cosa así, cuando las tropas de Napoleón pasaron por Malta y vencieron a los caballeros de Malta, los caballeros hospitalarios, y los expulsaron de la isla. Anduvieron un poco a la deriva por varios años, hasta que finalmente se establecieron en Roma, apoyados obviamente por el Papa. Se establecieron en Roma y se reorganizaron en Roma. Y ahí, por un acuerdo primero con el Papa y después obviamente con el gobierno italiano, se establecieron como orden soberana, es decir, como si fueran una especie como de país, aunque no tiene territorio más que sus palacios en Roma. Y así existen hasta hoy en día, por eso se llama soberana orden. Este señor que ven aquí era el gran maestre anterior, tuvo un pleito con el Papa Francisco y el Papa Francisco le exigió que renunciara y tuvo que hacerlo, renunció. El chisme es interesante, pero ahorita no hay tiempo de contárselos, y si les interesa búsquenlo por ahí. Y estuvieron con un, ¿cómo se llama? Con una especie como de regente por un año más o menos la orden, hasta que ahora ya tienen un nuevo gran maestre. Bueno, pasamos a la Tercera Cruzada. Esta se desarrolló entre 1188 y 1192. Su causa fue la caída de Jerusalén, ¿sí? Cayó en este caso el enclave principal, la ciudad de Jerusalén, por la derrota de los cruzados en la batalla de Hattin, ¿sí? Una batalla encabezada por las tropas, ya aquí entra en escena esa figura de Saladino, ¿sí? Saladino era un kurdo. Saladino estableció una especie de reino, un sultanato que abarcaba entre Egipto y Siria, con centro en el Cairo. Se le llama el sultanato ayubí. No era un califato, o sea, nominalmente reconocía la soberanía, digamos, del califa de Bagdad, el califa del califato abasí. Pero bueno, como lo sabemos por, no sé, leyendas, lecturas, cuentos, películas, lo que sea, Saladino pues fue una figura sumamente destacada. Y Saladino, hay que decirlo, ayudó a que los cruzados, a que los cristianos, los occidentales, les cayera el 20 que los musulmanes no eran demonios encarnados, que los musulmanes eran seres humanos bastante refinados y respetables. Un poco les pasó, guardada la proporción, pues lo que le pasó a Heródoto, ¿no? Al hablar de los persas, los griegos creían que los persas eran semianimales, y resulta que Heródoto se da cuenta, órale, serán muy exóticos, pero son interesantes, son refinados, ¿no? Pues bueno, con Saladino se dieron cuenta de algo parecido, que los musulmanes no eran figuras salvajes o demonios encarnados o tonterías por el estilo, sino personas, y a veces personas de muy alta calidad, ¿no? Como militar y como en sus virtudes, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso Saladino se quedó como una figura en el imaginario, ¿no? Bien, los protagonistas de esta cruzada fueron el emperador Federico I Barbarroja, después de que había tenido un pleito fortísimo con el Papa y finalmente se había reconciliado con el Papa Alejandro III, había sido derrotado de hecho por el Papa y sus aliados. El rey Felipe II Augusto de Francia, el rey Ricardo I Corazón de León de Inglaterra, y por supuesto desde el lado de los musulmanes, Saladino, sultán de Egipto y Siria. El efecto fue: Federico Barbarroja falleció, camino hacia la cruzada, se ahogó en el río Selef en Asia Menor, y fue reconquistado un enclave importante de los cruzados, San Juan de Acre, un enclave costero, y se logró una tregua con Saladino, ¿sí? Saladino era una figura con la que se podía negociar, obviamente, lo que mencionaba ahorita, y pues bueno, lograron por ahí una tregua. Estuvieron un tiempo Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León ahí en
en territorio palestino, pues reorganizando el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, pasamos a la cuarta, hasta aquí, hasta la tercera cruzada, podríamos decir que son las cruzadas más puras, más originarias, más con su sentido original, ¿no? La cuarta cruzada representa ya el inicio de desviaciones de las cruzadas, ¿sí? Esta se desarrolló entre 1204 y 1202 y 1204. La causa fue la intención de recuperar Jerusalén, ¿sí? Supuestamente ese era el pretexto por el que se llamaba la cruzada, por el que la convocó el Papa Inocencio III. Pero también estaban de por medio, en este caso sí de manera más descarada, los intereses comerciales de Venecia, rivalizando con los musulmanes, pero también rivalizando con Génova. O sea, también el fuego amigo era importante, ¿no? Y también estaba de por medio una crisis sucesoria en el Imperio Bizantino. Todo esto fueron factores que confluyeron como causas. Protagonistas fueron Bonifacio de Monferrato, Baldovino de Flandes, con el apoyo de Venecia. Los efectos: se tomó Constantinopla, ¿sí? El fuego amigo suele ser peor que el fuego enemigo, ¿no? O sea, el fuego enemigo, pues bueno, del enemigo te esperas que te va a golpear, estás tal vez preparado, qué sé yo, ¿no? Pero el fuego amigo, o sea, que te golpee quien se supone que es tu amigo, de quien no lo esperas, pues eso es peor, ¿no? Y a veces suele ser hasta más duro en muchos contextos. Y pues bueno, así fue la cosa, ¿no? Las cruzadas habían nacido originalmente para ir a apoyar al Imperio Bizantino al verse amenazado por los musulmanes. Y resulta que esta cruzada se lanzó a la yugular justo del Imperio Bizantino, ¿no? Tomó Constantinopla, que jamás había sido tomada, la tomaron a sangre y fuego, a pesar de sus fortificaciones, a pesar de todo, tomaron Constantinopla, sitiándola. Luego de tomarla, la saquearon, masacraron gente. Fue una toma muy drástica, muy sangrienta. Y pues bueno, establecieron, de alguna manera abolieron el Imperio Bizantino, aunque no desapareció. Se establecieron dos imperios en el exilio, uno con centro en Nicea, y otro con centro en Trebisonda, en el norte de Asia Menor. Pero en Constantinopla y sus territorios aledaños se estableció un imperio latino, ¿no?, que duró de 1204 a 1261. Bien, esa fue la cuarta cruzada. Sí. Si puedo agregar un comentario. Me parece sí, adelante. Es muy importante la cuarta cruzada para la decadencia final, o para... Yo personalmente creo que es como que el punto final. Es donde ya no existe una manera en la que el Imperio Bizantino, el Imperio Romano Oriente se pueda recuperar, y de aquí en adelante eso será un declive total, debido a que el saqueo, como usted bien lo menciona, fue horrible. No solamente en términos de cosas materiales, que se robaron muchísimo oro, reliquias, los caballos que están en una basílica en Venecia fueron robados del palacio, exactamente. Esos caballos de bronce fueron robados de la basílica, no me recuerdo, o del palacio del emperador. Del palacio de Constantino, sí. Sí, durante la Cuarta Cruzada, y la ciudad quedó completamente despoblada, creo, de una población de casi 1.2 millones. Quedó como en unos 100,000, 200,000 personas. O sea, aún así considerable para el periodo, pero no tenía el poder que tuviesen en periodos anteriores. Sí, completamente de acuerdo, Carlos. Fue el inicio de la decadencia del Imperio Bizantino y fue el inicio de la decadencia de las cruzadas también. O sea, fue una desviación bastante lamentable, y bueno, pues podemos ver cómo cuando solamente dominan los intereses económicos, que la verdad esta cruzada en buena medida tuvo que ver con eso, porque Venecia era la que estaba detrás. Por eso se pudo dar este lujo raro Venecia, colocar en la fachada de su basílica principal, la Basílica de San Marcos, la Catedral de Venecia, como botín de guerra a estos caballos, a este cuadriga, estos caballos de bronce que databan de la época de Constantino y que se llevaron como botín desde Constantinopla. Los que ustedes pueden apreciar aquí son réplicas en la fachada. Los originales hoy en día los tienen en una especie de museíto metido aquí en interior, ¿no?, para que no se sigan dañando por la intemperie. Pero los venecianos, originalmente los colocaron ahí, como los pueden ver estos que hoy en día son réplicas. En fin, bueno.
Gracias, Carlos. Pasamos a la Quinta Cruzada. Se desarrolló entre 1217 y 1221. La intención era nuevamente recuperar Jerusalén. Protagonistas de este proceso fueron el cardenal Pelagio Galvani, el rey Andrés II de Hungría y el rey Juan de Brienne, rey en el exilio, obviamente, ¿no? O sea, no se ubicaba en Palestina porque no estaban en ese momento, no tenían el dominio sobre Jerusalén. Esta cruzada se lanzó hacia Egipto, ¿sí? ¿Por qué hacia Egipto? Porque quienes estaban dominando ya en esta época el territorio palestino, el enemigo, digamos, herederos de Saladino, eran el sultanato ayubí, y el centro del sultanato ayubí era el Cairo. Entonces, parece ser que su lógica era irse hacia la cabeza, ¿no? Hacia el centro neurálgico de esa unidad política musulmana que dominaba el territorio palestino, tratar de darles un golpe en su centro más importante, que era el Cairo, y para esto pues penetrar por el norte, por el delta del Nilo, por un lugar llamado Damieta, que era el enclave, era la fortaleza de defensa que tenían ahí pues los musulmanes, ¿no? En el norte de Egipto. Los cruzados entonces se lanzaron hacia allá, lograron efímeramente conquistar Damieta, pero pues bueno, como lo acabo de decir, fue efímero, o sea, duró poco la gracia y la perdieron, ¿no? Esta Quinta Cruzada entonces quedó prácticamente en nada. Pasamos a las últimas 3 cruzadas. La sexta se desarrolló entre 1228 y 1229. Otra vez la intención era recuperar Jerusalén. En esta, el protagonista principal e indiscutible fue el emperador Federico II de Alemania y rey de Sicilia. Rey de Alemania y rey de Sicilia y emperador del Sacro Imperio, Federico II. Federico II es una figura muy interesante, no me puedo ahorita detener mucho en eso. Fue excomulgado 3 veces, tuvo varios pleitos con los papas, pero también alianzas importantes con los papas. De hecho, cuando realizó la cruzada, estaba excomulgado, y eso hizo que algunos no lo quisieran, digamos, ¿no? No lo respaldaran, pero era bastante hábil, y él de hecho logró tomar Jerusalén y hacerse coronar rey en Jerusalén, rey de Jerusalén en Jerusalén. De ahí se derivó que se heredara el título de reyes de Jerusalén, los reyes de Sicilia, hasta que duró el reino de Sicilia 1860 y tantos. Claro, de nombre, obviamente, pero conservaron ese titulito, pues cosa rara, de reyes de Jerusalén, desde la época de Federico II. Tomó la ciudad en 1229 y este dominio de la ciudad duró hasta 1244. Él se convirtió en rey de Jerusalén por 2 razones muy ingeniosas. Una, se casó con una princesa heredera de Jerusalén. Y 2, tenía un acuerdo diplomático con el sultán ayubí de Egipto, que se llamaba Al-Kamil. Y tuvo una buena relación, digamos, diplomática con él. Entonces fue por un acuerdo, por negociaciones, etcétera. No fue tal cual por una toma violenta, una toma, en guerra, que tomó Jerusalén. Esta es una cruzada sui generis, es quizá una cruzada que recuperó el sentido original de las cruzadas por 2 razones: por su fin, o sea, por la intención, quiero decir, y por su efecto, o sea, lo que logró. Pero sui generis también porque no fue tan militar, o no fue de hecho militar, fue en buena medida más como diplomática. Pero curiosamente la hizo un monarca que en esa época estaba excomulgado por el Papa, y bueno, es una cruzada sui generis, la sexta cruzada. Fue un episodio ahí interesante, pero efímero otra vez, ¿sí? Como se los apunto aquí, la toma de Jerusalén el dominio pues de Jerusalén solamente duró hasta 1244. Pasamos a la séptima cruzada. Esta se desarrolló entre 1248 y 1254. La intención era tomar el Cairo, ¿sí? Otra vez bajo la lógica que les mencioné hace rato, el Cairo como capital del sultanato ayubí. Aquellos que dominaban, o que eran el enemigo, ¿no?, en el territorio palestino. El protagonista principal e indiscutible fue Luis IX, el Santo, San Luis, rey de Francia. Los efectos fue una efímera conquista de Damieta y la reorganización de los territorios francos en Palestina, con la presencia del propio rey San Luis en este territorio palestino. Después de que no logró tomar Damieta,
pasó a los territorios francos en Palestina y ahí estuvo presente en el fortalecimiento, reorganización, etcétera, etcétera, de esos territorios. Por último, la octava cruzada, también encabezada por el mismo monarca San Luis, obviamente ya mayor de edad. Esta se desarrolló en 1270, o más bien se iba a desarrollar en 1270. La intención era conquistar el Emirato de Túnez, probablemente con la intención de a partir de ahí pasar hacia Egipto, un poco lo que trataron de hacer en la Segunda Guerra Mundial, también por intereses del hermano de San Luis, que se llamaba Carlos de Anjou. Carlos de Anjou se había convertido en rey de Sicilia, y como sabemos, Sicilia y Cartago están bastante cerca, ¿no? Entonces, quizá todo esto estaba ahí de por medio, ¿no? Lo cierto es que era una cruzada ya bastante desviada en relación a la Tierra Santa, ¿no? En esta cruzada participó principalmente San Luis Rey de Francia, y intentó participar también el príncipe Eduardo de Inglaterra, el posterior rey Eduardo que le dicen Piernas Largas. Los efectos: esta cruzada se vio truncada por el fallecimiento del rey. Murió quizá de tifo, quizá de peste, no está claro de qué enfermedad murió, pero murió de una enfermedad, y obviamente otra gente de sus tropas murieron de esa enfermedad, y bueno, las narrativas de la época decían que murió estando en un barco a las 3 de la tarde, como Cristo, frente a las costas de Cartago, ¿no? Piadosamente, etcétera, y de ahí su cuerpo, pues, ya no se hizo la cruzada, obviamente su cuerpo fue llevado a Francia. Después de este intento de cruzada, pues no se dio otra cosa más que la pérdida sucesiva de los enclaves latinos en Palestina. Trípoli se perdió en 1289 y el último gran enclave continental, San Juan de Acre, se perdió en 1291. Con esto podríamos decir que la aventura original de las cruzadas de Oriente se acabó, y se acabó en fracaso, ¿no? Conservaron los cruzados algunos enclaves insulares, o sea, posiciones en Chipre o en Rodas, etcétera, ¿no? Como ya lo comentaba ahorita, pero solo lo conservaron por un tiempo, ¿sí? Tampoco les duró mucho, o algunas posiciones incluso en territorio griego. Conservaron algunos enclaves, pero en general, con la pérdida del último territorio continental, San Juan de Acre, pues se acabó, ¿no? Esta campaña de las cruzadas. Cuando San Luis fue a la séptima cruzada, obtuvo por compra algunas supuestas reliquias de Cristo, entre ellas la supuesta reliquia de la corona de espinas, que actualmente se conserva en la Catedral de Notre Dame de París. Pero pasó a Notre Dame en la época de la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa estuvo en este lugar que pueden ver aquí, que se llama la Santa Capilla, la Sainte-Chapelle, en París. Era la capilla de palacio, ¿sí? La capilla palatina de San Luis, en el corazón de París, de hecho bastante cerca de Notre Dame, a 2 cuadras de Notre Dame, en la llamada Ile de la Cité, la isla de la ciudad, la isla en el Sena, que es el lugar más céntrico, por decirlo así, de París, o el más antiguo de París. Y ahí se ubica esta capilla que mandó construir el rey, y que afortunadamente se conserva bastante, y que es una joya del gótico, sobre todo por sus vitrales, ¿no? Es una especie de capilla sixtina de los vitrales, ¿no? En fin, bueno, no sé si tengan alguna duda o algún comentario al respecto de este tema. Sí, profe. Bueno. Dale, Emerson. Gracias. Sí, yo he tenido una duda. Bueno, sí, regularmente escuchamos casi siempre que solo la primera cruzada fue fructífera, ¿no? Fue exitosa. Pero bueno, tenemos aquí, por ejemplo, la sexta, ¿no? Que tenía como objeto, pues, la reconquista de Jerusalén, y pues sí se logró, ¿no? Entonces, no sé, no sé si usted puede explicarnos a qué se debe esto de que solo la primera es regularmente considerada como exitosa, o si es un preconcepto equivocado. Bueno, lo que pasa es que sin duda la primera fue la más exitosa. Le favoreció el factor sorpresa, le favoreció que el contingente era bastante amplio, hubo varios caudillos que participaron, no sé, o sea, hubo varios factores, que efectivamente la primera cruzada fue sin duda la más exitosa, ¿no? La más representativa, la más emblemática, sobre eso no hay duda, pero
no podemos decir que la primera cruzada haya sido la única que tuvo algunos efectos, ¿no? O sea, sí hubo otras que tuvieron efectos importantes, aunque hayan sido efímeros, incluso efectos, ¿cómo decirlo? Efectos análogos o equivalentes a la intención primigenia de la cruzada, como la sexta, que logró dominar Jerusalén, aunque solo haya sido por unos 20 años, pero lo logró, ¿no? Este dominio de Jerusalén. Entonces, quizá es una especie de exageración decir que solo la primera cruzada tuvo éxito. Lo que sí es cierto es que fue la más exitosa, eso sí no hay duda, ¿no? Ok, gracias, profe. De nada, Emerson. ¿Algún otro comentario? Yo tengo un comentario sobre la primera cruzada, profesor, de igual manera. Sí. En las recuentos que existen sobre la primera cruzada, tienden a ser demasiado, por lo menos las fuentes primarias tienden a ser demasiado fantasiosas, siento yo, en cuanto a la representación de muchos de los sucesos que ocurrieron. Existen muchas menciones de santos, de apariciones, milagros, encuentros de reliquias. Hablamos de cómo encontraron la lanza que penetró el costado de Cristo, del fuego religioso. Estos son resultados del fervor religioso del encuentro social que nos encontramos, o son meramente como que productos de que ya de la travesía que surgieron estos cruzados, de cómo pues básicamente estuvieron cruzando un desierto y todo el martirio que sufrieron, ¿no sería como que una sujeción suya a ellos mismos? Ok, muy buena pregunta, Carlos. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Es posible que haya habido cierto referente real en el sentido de que ellos pues realmente tal vez descubrieron algunos lugares o algunas cosas, o quizá hubo algunas figuras heroicas, no sé. O sea, algunos de los aspectos épicos o ¿cómo decirlo? O de descubrimiento de cosas importantes para ellos, es posible que sean referentes realistas hasta cierto punto, pero en buena medida es más que todo el misticismo de ellos lo que los hacía ver todas estas cosas. En otras palabras, son puras o en buena medida son leyendas. Algo muy parecido nos encontramos en el proceso de reconquista española, pues sí, cuando los reinos cristianos estaban reconquistando España, ¿no? Veían a Santiago Matamoros por todos lados ayudándolos, ¿no? O a la Virgen, o al Niño Jesús, o a no sé qué. Y no nos vayamos tan lejos. En el proceso de conquista de México, los españoles seguían viendo cosas por el estilo, ¿sí? La Virgen ¿cómo se llama? La Virgen de los Remedios, y creo que la de Ocotlán, no me acuerdo, varias vírgenes, bueno, por no mencionar a la de Guadalupe, ¿no? Pero me refiero en el propio proceso de conquista. Los españoles hablaban de que veían a tal virgen o lo que sea, ¿no? O el Niño Jesús que los ayudaba, creo que por ahí en al parte del proceso no me acuerdo si la batalla de las Navas de Tolosa o por ahí una de las batallas de los españoles en su reconquista, un niño, que era el Niño Jesús, los ayudó, ¿no? Cualquier parecido con el niño artillero, mera coincidencia. No sé, es parte de este imaginario, ¿no? Nos vamos a encontrar por todos lados eso, con que ellos se imaginaban que ya sea Jesús o algún santo o qué sé yo, los estaba apoyando, o encuentros milagrosos de reliquias. O sea, por ejemplo, como el encuentro, no tiene nada que ver con las cruzadas, pero sí tiene que ver con la lucha contra los musulmanes, el encuentro de las reliquias de Santiago de Compostela. O sea, supuestamente las reliquias del apóstol Santiago el Mayor fueron encontradas por un resplandor de luz en ese lugar en Galicia, ¿no? Curiosamente, un lugar que traza una especie, ¿cómo decirlo?, de zona limítrofe en la Europa cristiana y que permite trazar una ruta por el norte de España, que era donde seguían estando los reinos cristianos después de la dominación musulmana. O sea, es demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado acomodado, ¿no? Sin duda debe ser algo legendario simplemente, ¿no? Pero bueno, estas leyendas las seguimos teniendo. O sea, a mí me sorprende cuántos programas se desviven a hacer el History Channel y demás en los templarios y todas las cosas que los templarios encontraron y todas las leyendas había así por haber de los templarios, por favor, o sea,
no sé, me parece que seguimos viendo esas leyendas. Tal vez no hablan de los aparecidos y demás que hayan visto los templarios, pero sí hablan de todas las reliquias que se encontraron de manera extraordinaria, que, no sé, me parece poco verosímil, pero bueno, en fin. ¿Puedo agregar algo? Claro, adelante. Sí, ¿cómo se dice? O sea, también para lo que dijo mi compañero, o sea, me parece que también otro punto del que verlo es que, por ejemplo, me acuerdo que cuando encontraron la lanza de que atravesó a Cristo, que estaban en la serie, no me acuerdo dónde, me imagino que también pudo haber sido así como que, oye, pues nos está yendo mal, ¿no? Oye, mira, tengo una lanza aquí, ¿no quieres decir que es la lanza de Cristo? Ah, sí, vamos a decir que para que los soldados se sientan mejor. Sí, me parece buena idea. El representante papal aquí nos dice que está chido. Sí, está bueno. Oigan, encontramos la lanza de Cristo. Sí, eres Derek, ¿verdad? Sí. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. O sea, además, muchas veces en la cuestión militar, pues todo se vale, ¿no? O sea, digo, todos conocemos, yo creo, la leyenda, ¿no? Del Cid que encabezaba guerras, ya muerto y cosas por el estilo. O sea, cuando se trata de una guerra y de darle, ¿cómo se dice? Ánimo, ¿no? A las tropas, etcétera, lo que sea se vale, ¿no? Lo que sea. En fin, ya eso hay muchos ejemplos históricos, ¿no? Es que pues, incluso en aquel entonces se romantizaba bastante lo de las cruzadas y las leyendas y todo. Claro. Entonces, no es nada novedoso. Sí, por supuesto. Consideremos también que esto no solamente es algo que se haya dado en torno a las cruzadas. Ay, perdón, es que se oye algo de ruido. Consideremos que esto no nada más es algo que se haya dado en torno a las cruzadas. La Edad Media estuvo llena de leyendas que la gente de la época asumía como verdaderas sin chistar, ¿no? Lo estaremos comentando, tal vez ya hemos comentado algo, no me acuerdo, pero lo estaremos comentando más adelante algunas cosas. Pensemos en la leyenda de la papisa Juana. Se la creyeron, y es una leyenda que de repente a alguien se le ocurrió publicar en el siglo XIII y todo el mundo se la tragó, empezando por la propia iglesia. O sea, es curioso, pero así fue. U otra leyenda, por ejemplo, una que habla de un lugar llamado el País de Jauja o de Cucaña, un lugar precioso, o sea, es una leyenda bien bonita, pero también muchos la creyeron, ¿no? A pesar de que es una leyenda con una moraleja muy simplista, ¿no? O sea, pinta un lugar precioso diciéndose, no, es que yo quién sabe cómo fui a dar a un lugar de abundancia total, de libertad total, me la pasaba tirando hueva y había abundancia total, o sea, todo placer, todo felicidad, o sea, un paraíso de hedonismo y de todo hermoso. Pero al final dice el autor de este relato, pues lo que pasa es que no sé ni cómo llegué allá. Así es que ni sueñes con ir, confórmate y sé feliz con lo que tienes, ¿no? Así es que, fíjate. O sea, aparte era una leyenda moralista, pero se la creían. Y como eso hubo muchas cosas durante la Edad Media. Entonces, pues bueno, no es gratuito, no es de extrañar que procesos particularmente importantes como las cruzadas, como batallas, etcétera, pues se vieran revestidas de estas de este imaginario, ¿no? de estas leyendas. En fin, no sé si alguien tenga algún otro comentario o duda. Sí, creo que perdón, vale. ¿En la Segunda Cruzada no había ocurrido algo en Lisboa? En la Segunda Cruzada que hubiera ocurrido algo en Lisboa. Según tuvo que ver con la historia de Portugal o algo así. No recuerdo cuál sea el vínculo que tenga. No quiero mentir. ¿Está hablando Héctor Alan? Hola, sí. Mucho gusto. Ok, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás, Alan? Perdón. No quiero mentirte, Alan. Si te parece, lo checo y lo comentamos la próxima clase porque ahorita no lo recuerdo en particular. ¿Cuál haya sido por ahí el vínculo? En la Segunda Cruzada me dices que tienes entendido que por ahí tuvo alguna relación con Portugal. Ok, lo checamos y si te parece lo retomamos por ahí la próxima clase. Gracias, Alan. Elías, creo que ibas a decir algo. Sí,
creo que esto que menciona de cierta manera es, tal vez lo podemos ver como herencia cultural grecorromana, ¿no? O sea, la formación de héroes, el creer que pues los dioses están de tu lado, ¿no? Para elevar la moral de las tropas y el hacer pues ritos o cosas para agradar a los dioses, ¿no? Para que estén del lado del tuyo, pero pues adaptado al catolicismo de los europeos, ¿no? Con los santos. Aparte sabemos que surge en ese momento la novela caballeresca, que ensalza a estos relatos, ¿no? Salen los cantares, todo este tipo de relatos. Y de hecho, con lo que mencionó profesor ahí de las reliquias, pues recordamos las mismas leyendas o relatos sobre el rey Arturo, donde pues el mismo Merlín, ¿no? Supuestamente guiaba a la búsqueda del Santo Grial y de otras cosas, que era un crossover ahí muy, muy interesante entre el catolicismo y la hechicería de Merlín. Entonces, creo que son buenos ejemplos de esto que ocurría. Sí, muy buen comentario, Elías, completamente de acuerdo. Es parte del contexto de la época, es parte del imaginario de la época, es parte de la literatura que se desarrolla en la época, porque efectivamente no era algo usual antes. Quizá existían las narrativas, a lo mejor oralmente se difundían, pero no existían los textos como tales, y sin embargo ya a partir de esta época empieza a surgir este tipo de literatura caballeresca, este tipo de literatura que épica, que mezcla realidad y ficción, ¿no? O sea, pensemos, no sé, otra vez en el Cid, el Cantar de Roldán, narrativas como esta, que tienen su parte histórica y tienen su parte legendaria, o sea, son un híbrido, ¿no? de estas dos cosas, y no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, no es muy diferente de lo que encontramos en los textos griegos antiguos, la Biblia, qué sé yo, ¿no? O sea, los textos, ¿cómo se llama?, de la India, etcétera, o sea, la mezcla de lo épico con lo sagrado, ¿no? No es extraño, no es nuevo, efectivamente. Gracias, Elías. Bien, compañeros, nos hemos extendido bastante, no quiero abusar más de su tiempo y además tengo otra clase ahorita seguida, con otro grupo. Vamos a terminar aquí por hoy. Les agradezco mucho su presencia, por esta vía virtual, obviamente, su asistencia, su participación. Como saben, pues obviamente estaremos trabajando así, si todo está bien, estaremos trabajando de esta misma forma hasta la segunda semana de junio, por allá, más o menos. Ustedes pueden revisar, y les pido que lo revisen, por favor, en la planeación, pues cuáles son los temas que iremos abordando, las lecturas, cuándo le toca exponer a los diferentes equipos, etcétera. Cuando a un equipo le toca exponer, le voy a pedir, por favor, que nos comparta aquí su presentación y nos la comente, ¿no? O sea, en vez de exponer yo, pues obviamente expondría, al menos por un tiempo de la clase, el equipo, ¿no?, al que le toca. Y les pido, por favor, también, por favor, que revisen las tareas que están asignadas en la plataforma, ¿sí? Porque ahí están asignadas, por ejemplo, estas exposiciones de clase etiquetadas, o sea, dirigidas específicamente a los miembros de los equipos que estarán por allí participando, ¿no? Entonces, para que por favor, además de realizar la exposición, su presentación la carguen como la tarea, ¿no? O sea, dentro de donde está ahí señalada la actividad, como vaya el archivo, la evidencia de la tarea, carguen esa presentación, por favor, pues cuando tengan oportunidad, ¿no? A más tardar, pues en el transcurso del día en el cual expongan. Y por favor cárguenla todos los miembros del equipo, porque ahí la plataforma pide pues que suban esa tarea todos a los que se les encargó, y en este caso pues son todos los miembros del equipo que van a hacer el mismo archivo, pero por favor súbanlo todos los miembros, ¿no? No sé si tengan alguna duda, me refiero sobre este tipo de cuestiones así más hay logísticas, ¿hay alguna duda? Te querías preguntar, profesor, sobre la síntesis que nos pidió en la actividad. ¿Cuál es la extensión de esta síntesis sobre los temas de la unidad? ¿Te refieres a la evidencia? Sí. Ok. No hay una extensión definida, Carlos. Depende obviamente de las mismas lecturas, etcétera. Yo pienso que una extensión promedio podrían ser alrededor de unas
7, 8 páginas, algo así. Pero no les quiero poner una extensión, o sea, les pediría que procuremos no irnos a extremos, o sea, no hacer una página y decir aquí está la síntesis de todas las lecturas, porque obviamente no estarían abarcándolas, o tampoco hacer 30 páginas, digo, no hay necesidad. Yo creo que un promedio de unas 8 tal vez, algo por el estilo, solo por mencionar un número, pero no quisiera ponerles una extensión así fijada, ¿no? Según cómo les salga, nomás les pido eso, procuremos no irnos a extremos, ¿no? No hay necesidad ni de hacer media paginita y decir ahí está, ni de hacer 30, ¿no? No, sí, no se preocupe. Es que era como que le pregunté qué tanto indagar, qué tan profunda debería ser. Sí, no, la idea es que sea una síntesis general, ¿no? Entonces, yo pienso que una extensión así, obviamente puede ser un poco más y te salen 10 perfecto, no sé, pero creo que no, vaya, no es necesario que sea mucho más extenso que eso, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra duda así logística, insisto, sobre el...? Sí, profe, yo, Sí. nos había comentado anteriormente que las actividades y la evidencia se entregaban pues el día del examen, ¿no? Nada más que aquí en Teams nos marca que la fecha de entrega, al menos de las actividades, me parece, es el 1 de mayo. Entonces quería preguntarle si va a ser el 1 de mayo cuando le entreguemos las actividades o va a ser hasta el 13, que es cuando se tiene agendado el examen. Ok, buena pregunta, Emerson. Eres Emerson, ¿verdad? Mira, efectivamente, originalmente esa era la idea, que el día del examen se entregaran las actividades, etcétera, etcétera. En este caso, en la planeación que tuve que hacer, porque tuve que adaptar algunas cosas para el trabajo aquí en línea, sí, como bien lo dices, puse las actividades juntas en otra fecha, anterior a la del examen y evidencia. Puse el examen y la evidencia juntos, si no me equivoco, y lo que voy a poner aparte, que por cierto creo que no he cargado, es el PIA, ¿sí? Originalmente les había dicho, por ejemplo, ya al final del curso, PIA, último examen y actividades y evidencia, eso se juntaría, ¿no? En este caso lo dejamos separado. Las actividades serían primero, luego examen y evidencia en otra fecha y luego el PIA en otra fecha. Va a ser relativamente cerca, pero separadito. Eso también tiene que ver con que aquí en la plataforma nos exigen cargar actividades y cosas por el estilo. Entonces, no podía cargar todo en una sola fecha o algo así. Entonces, para distribuirlo un poquito nada más para distribuirlo, estaba en la disyuntiva si dejar las actividades más o así como que una por sesión, pero finalmente dije, no, mejor las voy a poner juntas en una sola entrega para no estar fastidiando con que tienen actividad así a cada rato, ¿no? No sé, fue lo que se me ocurrió, pero tiene que ver con eso. Entonces sí, tomen en cuenta cómo está la planeación nueva y que eso está cargado ahí en la plataforma, ¿sí? Por favor. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra duda? Profe. Sí, díganme. ¿Cómo vamos a presentar o cómo va a ser la dinámica? ¿Presentar qué? Disculpa, o sea, lo de la exposición de clase, ¿te refieres? Presentar el examen. Presentar el examen. Mira, la plataforma da bueno, ahorita no te lo puedo decir así de manera exacta porque no tengo una experiencia, ¿no? O sea, no lo he hecho todavía. Pero lo que sí sé es que la plataforma da la opción de poner como actividad, como examen, pues, es que ya se me está llegando la hora de otro examen, pero lo respondo rápido. La plataforma nos da la opción de poner pruebas de opción múltiple, que es justo como tenemos los exámenes. Entonces lo que voy a hacer es esos exámenes cargarlos en la plataforma y obviamente supongo, así lo tengo entendido, que me va a dar la opción de poner más o menos, en tal fecha y van a tener tal tiempo máximo o tal tiempo para cada pregunta o algo por el estilo para que ustedes lo respondan. O sea, la idea es, y espero que así vaya a funcionar, que en la fecha que está ahí señalada, ustedes tendrán los exámenes en línea en el horario de la clase así como estamos ahorita. No más que muy probablemente estará acotado. O sea, a lo mejor les daré, no sé, por ejemplo, 25 minutos de tiempo máximo o X tiempo para cada pregunta. No estoy seguro cómo lo permite la plataforma, pero sé que o espero que lo podremos hacer así, ¿no? Entonces, así más o menos va a ser la cosa. Ok, gracias. De nada. Bueno, discúlpenme, chavos, tengo que cortar porque tengo otra clase seguidita. Gracias a todas y todos.
nos estaremos viendo en la próxima sesión el viernes a la misma hora, a las 7 o a las 7 por ahí pasaditas, en lo que me hago pato ahí un rato, me echo mi cigarro o algo por el estilo. Nos estaremos viendo por allí el viernes. Hasta luego, que descansen. Buen día. Nos vemos. Hasta luego, Bye. profe, gracias. Que tenga buen día, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.